Buenos días a todos. Soy José Leandro Consarnau Guardiola, secretario general de la Fundación Consejo España-Japón. Es un placer daros la bienvenida a este encuentro digital de hoy, Robots y Empleo, Perspectivas en la Unión Europea y Japón. Este es el segundo encuentro de estas características que organiza la Fundación en torno al concepto japonés de Sociedad 5.0, que busca armonizar los avances científicos y tecnológicos con el bienestar general de la sociedad sin que nadie se quede atrás. El primer encuentro, celebrado en junio, trató sobre la inteligencia artificial y gobernanza de datos. El de hoy será o tratará, yo creo, de una forma que nos importa mucho, sobre el impacto que tiene la robotización en el mercado laboral, comparando de nuevo las perspectivas entre la Unión Europea y Japón, y también desde una perspectiva española. Es un tema que nos afecta a todos en tanto que supone un cambio de paradigma, un poco como en la época de la Revolución Industrial, para hacer un paralelo. Y cada vez hay más puestos de trabajo que desempeñan máquinas con nuevas tecnologías y se hace necesario una respuesta por parte de las administraciones públicas a diferentes niveles. Nos acompañan para hablar de esta cuestión hoy tres expertos que nos ofrecerán sus puntos de vista sobre las diferentes dimensiones de la cuestión. En primer lugar, Carmen Tirado, buenos días, directora del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Zaragoza y miembro del Grupo de Investigación Japón. También formó parte del proyecto Entornos Laborales Robotizados del Ministerio de Ciencia e Innovación. Antonio Cabrales, buenos días, doctor en Economía por la Universidad de California, San Diego y catedrático de la Universidad Carlos III. Cecilia Garrigues, buenos días, abogada socia de Derecho Laboral en Garrigues y docente en su centro de estudios. Por último, la moderadora del evento será la periodista especializada en ciencia y tecnología, Marta del Amo, jefa de redacción del MIT Technology Review en español. Buenos días, Marta. Antes de darte paso y de darle paso a los asistentes, a los panelistas, quiero dar las gracias a las entidades colaboradoras de este evento de hoy, la Fundación Cotec y Garrigues. Y os invito a seguirnos sobre las redes sociales y os quiero recordar por último que el encuentro de hoy se colgará en YouTube y lo podrán encontrar en la página web de YouTube. Sin más, doy la palabra a Marta del Amo. Muchas gracias. Por favor, Marta, adelante cuando quieras. Pues muchísimas gracias a ti, José, por esta introducción. Estoy segura que va a ser un debate muy interesante porque desde luego la robótica es una realidad, una tendencia que se está acercando a España, que en Japón desde luego ya está muy implantada y efectivamente tenemos que ver, como bien decías, cómo abordamos esta innovación que está llegando sin dejar a nadie atrás. Y para eso tenemos a nuestros tres expertos de hoy. Y Carmen, si te parece, como estamos en el entorno hablando del entorno de Japón y tú eres la que mejor perspectiva tiene de la sociedad japonesa, me gustaría empezar contigo pues preguntándote un poco como experta qué es un robot, porque hay muchísimas definiciones, tenemos robots para un montón de tipos de servicios, unos que están totalmente automatizados, otros que responden al entorno. Pues eso, cuéntanos según tu visión cómo definirías los robots. Bueno, buenos días. Encantada de estar en este foro. Y la pregunta que me haces parece muy sencilla, pero es muy complicada y también desde el punto de vista jurídico, que es mi campo de estudio. Es verdad que Japón es una sociedad de las más robotizadas del mundo y ya desde hace mucho tiempo los japoneses innovan en este sentido. Fíjate que ya había un artesano en el siglo XIX llamado Tanaka Hisashige que creaba una serie de juguetes mecánicos bastante complejos. Algunos podían servir té, lanzar flechas con un carcaj, incluso dibujar kanjis o escribir kanjis, que ya de por sí es algo muy complejo. En Japón se toma la definición de robot de Capek, de un novelista que escribió
una obra de ciencia ficción sobre robots, y bueno, y se dice, pues es una máquina o dispositivo que efectúa labores de modo autónomo en sustitución de humanos. Entonces, en Japón los robots, según esta definición, pues se colocaban en dos grupos diferentes, o había dos definiciones diferentes. Por una parte, las máquinas que hacían trabajos automáticos de modo continuo o repetitivo, y luego las máquinas que tenían apariencia o funciones que imitaban a las personas o a los animales, que bueno, todos conocemos ejemplos de mascotas robóticas en Japón. Y luego, desde el punto de vista jurídico, pues en Japón ya hay una serie de normas que intentan definir a los robots. Lo que son nuestras normas ISO, que en Japón son las normas GIS o GIS, pues hay varias normas de este tipo que intentan definir a los robots. Solo voy a dar una porque no me quiero alargar, pero bueno, una definición de robot podría ser un sistema mecánico que, dotado de funciones de movimiento flexible, análogas a los seres humanos o a los organismos vivos, lo combina con funciones inteligentes y da respuesta a la voluntad humana. Bien, esta podría ser una definición. Parece que la idea es que los robots lo que hacen es sustituir a los humanos, parece el concepto central. Pueden sustituir a los humanos en una serie de actividades y realizan una serie de procesos en respuesta a esa voluntad humana. Entonces, dentro de esta definición no entrarían las máquinas que requieren un operador humano, por ejemplo, un ascensor. Esto no podría ser un robot. Sin embargo, los humanos en general, y en Japón pasa lo mismo, pues tenemos tendencia a que si la máquina tiene una cierta apariencia humana, se suele incluir en la categoría de robot, aunque realmente su manejo esté operado por una persona que hay detrás, no tiene autonomía. Entonces parece que la intervención humana y la intervención humana es importante, y también la apariencia humana. Pero en realidad también podríamos entender dentro del concepto de robot algunos entes incorporales, por ejemplo, programas de software, que sí podrían encajar en estas categorías de entes que trabajan en sustitución de los humanos. Así que desde el punto de vista jurídico nos encontramos, yo creo que con tres problemas básicos para dar una definición de robot que nos pueda servir desde el punto de vista del derecho, ¿no? Para poder elaborar normas que regulen el comportamiento de los robots. El primer problema sería el solapamiento con otros conceptos, porque, claro, hay que distinguir lo que es robot de lo que es un dron, de lo que es inteligencia artificial, de lo que es una persona electrónica, de lo que es un cyborg. Es decir, existen varios conceptos que no están bien determinados desde el punto de vista jurídico. Normalmente en Japón se utilizan a veces como términos equivalentes la inteligencia artificial y los robots. Y en Europa también tenemos esa tendencia, aunque hay robots que tienen inteligencia artificial y otros que no. Otro problema sería la obsolescencia de las definiciones, es decir, el mundo, la vida, la ciencia avanza mucho más rápido que el derecho. El derecho es lento para avanzar, ¿no? Para modificarse. Entonces, en ese sentido, la ciencia avanza mucho más rápido que el derecho, y las definiciones que podemos crear en un momento dado, a lo mejor a los 6 meses están obsoletas, no nos sirven. Y el tercer problema es que esas definiciones que hemos visto en las normas GIS japonesas o los novelistas, Capek o Asimov, por ejemplo, ¿no? El padre de la robótica, pues no nos van a servir a efectos jurídicos. Entonces, podemos encontrar una definición de robot que sirva para todo el mundo del derecho, porque otra cuestión es que en el derecho hay muchas ramas diferentes. Entonces podemos buscar una definición que nos sirva pues a efectos éticos o a efectos impositivos o a efectos laborales, pero una definición única que nos sirva para todas las ramas del derecho es bastante complicada. Y en ese sentido, pues una respuesta que me parece muy interesante sería una que ha dado una abogada japonesa llamada Tomoko Nambu, que a efectos prácticos dice que lo más sencillo sería incluir en cada ley su propia definición de robot, es decir, incluir una disposición en cada norma que diga, pues a efectos de esta ley se entenderá por robot lo que sea, y así se adapta la definición a cada norma. Esto es un poco lo que se ha ido pensando en Japón. No me quiero alargar más,
porque tendría muchas más cosas que contar, pero bueno, ya iremos avanzando. Sí, tenemos tiempo. Al final, lo que queda claro es que es un tema tan complejo y tan amplio que la definición con la que te quedas es aquella precisamente la más abierta, que es la de en cada caso ya iremos viendo. Me ha gustado mucho esta diferenciación que has hecho entre inteligencia artificial y robot, que es verdad que hay muchísima confusión. Yo, desde luego, siempre digo que la inteligencia artificial es el cerebro y el robot es el cuerpo. No tienen por qué estar ambas en los productos, por decirlo de alguna manera. Es decir, pues los algoritmos de software son cerebro y hay robots que tienen cerebro y otros que no. Pero bueno, seguimos profundizando un poquito ahora mismo en el tema de Japón contigo, si te parece, porque como ya nos ha dicho José, Japón se autodenomina como esta sociedad 5.0, pero tecnológicamente centrada en los humanos. Entonces, me gustaría entender bien qué qué papel está teniendo el proceso de robotización en esta sociedad tecnológica. Es decir, cómo ven ellos la convivencia entre las máquinas y la sociedad japonesa que los tienen que los han abrazado tantísimo. Bueno, pues esta iniciativa japonesa de Sociedad 5.0 es una iniciativa que se presenta en el segundo mandato de Abe, del primer ministro Abe. Y la verdad es que Abe, sobre todo en su segundo mandato, pues lanzó varias iniciativas digamos, de gran interés, sobre todo para la acción exterior de Japón, para crear una imagen de Japón en el exterior de una determinada manera, ¿no? Abe quería presentar a Japón como una sociedad democrática, pacífica, moderna, y esta iniciativa pues viene a sumarse a otras que intentan esto, ¿no? Dar esa imagen nueva de Japón. Este concepto de Sociedad 5.0 se presentó en una feria en el CeBIT de Hannover en 2017 y la presentó Abe, pero también de la mano del Keidanren, que es la patronal japonesa, ¿no? La Federación Empresarial de Japón. Realmente ese fue el momento en que se presentó, en 2017, pero era algo que se estaba fraguando con anterioridad. De hecho, los orígenes de esta iniciativa hay que buscarlos en una propuesta que se llamó Iniciativa para la Revolución Robótica de Japón, que era un plan de 2015-2016, abarcaba esos años. Y era también una respuesta a lo que se estaba haciendo en Europa en aquellos momentos, porque en Alemania, por ejemplo, pues hay una iniciativa que se llama Industria 4.0 o la estrategia Made in China, que es 2025. Entonces, estas iniciativas, a estas se suma la iniciativa japonesa, pero en este sentido yo creo que la iniciativa japonesa, y hablo desde un punto de vista interesado, mejora, entre comillas, estas otras anteriores, porque precisamente por lo que has mencionado tú, porque se centra en el ser humano, es decir, quiere una sociedad avanzada, tecnológica, pero una tecnología que no deje al ser humano escondido, sino que lo que haga sea mejorar, ¿no? Dar bienestar al ser humano. Entonces, esta Sociedad 5.0, digamos que es un ejercicio de prospectiva, no es una previsión de futuro, sino una serie de herramientas para hacer posible ese futuro tal y como lo prevé Japón. Y bueno, me imagino que los oyentes estarán familiarizados con esos conceptos, pero bueno, esta iniciativa se llama Sociedad 5.0 porque se supone que es la siguiente o la continuadora a la Sociedad 4.0, 3.0, etcétera, ¿no? La primera sería la Sociedad 1.0, que es la de caza y recolección, y ahora estaríamos en la 4.0, que es la de la información. Entonces, si la creación del conocimiento a partir de la información la realizan los seres humanos en la sociedad 4.0, pues la siguiente fase la harían las máquinas. La idea sería que a través de la inteligencia artificial las máquinas serían las que crearían ese conocimiento, pero, dice Japón, al servicio de las personas. Y esto también es lo que está haciendo la Unión Europea, pues, por ejemplo, con todas las iniciativas en materia de inteligencia artificial o la agenda digital, ¿no? de la Unión Europea. El problema que yo veo desde el punto de vista jurídico es que esta iniciativa de Sociedad 5.0 pues, realmente no tiene una organización, no tiene unas instituciones, unas entidades que vayan a llevarla a cabo. Hay varios ministerios implicados, desde luego hay 14 ministerios implicados. Tampoco se contemplan objetivos muy concretos y tampoco hay un presupuesto concreto. Esto es un problema porque las cosas se hacen con dinero, evidentemente. O sea, entonces, digamos que hay una idea, pero como que no hay un plan. A ver, sí que se han ido desarrollando planes diferentes porque esta iniciativa de Sociedad 5.0 está muy ligada a la estrategia de inteligencia artificial japonesa, que es de 2019,
Y, bueno, y dentro de esta estrategia sí que hay iniciativas concretas, por ejemplo, una muy centrada en los recursos humanos. Por ejemplo, en Japón, aunque nos pueda parecer llamativo, les faltan personas capacitadas para utilizar inteligencia artificial. Realmente es una sociedad muy avanzada en investigación, pero el ciudadano de a pie no está tan acostumbrado a utilizar ordenadores, por ejemplo, en las aulas, ¿no? Que nosotros estamos tan acostumbrados en Europa, pues en Japón las aulas hasta el momento del COVID no había tantos ordenadores en las aulas, por ejemplo, ¿no? Ahora, a raíz de la pandemia, sí que se han puesto las pilas, pero bueno, pues eso, se intenta favorecer que esos recursos humanos puedan estar capacitados para poderse manejar en una sociedad 5.0. Por ejemplo, con programas de reformación o, por ejemplo, dando más posibilidades a la inmigración, a trabajadores que vengan ya formados de fuera. Japón es una sociedad bastante cerrada en temas de inmigración. Hasta hace relativamente poco las leyes de inmigración eran muy, muy restrictivas. Entonces, se está abriendo también en ese sentido a consecuencia de la robotización. Bueno, importantísima esta tendencia también que estamos viendo en Japón, de que la tecnología precisamente no deje a los humanos fuera, no los deje atrás, que también se ve un poco como tecnología humanista de poner al ser humano en el centro, porque ahora sí te parece, Antonio, vamos a pasar contigo, porque claro, los robots nos parecen fascinantes, hacen cosas alucinantes, sobre todo también cosas que muchas veces los humanos no queremos hacer, trabajos peligrosos o repetitivos, pero es inevitable en este momento en el que hablamos de robots y de automatización que pues al final están destruyendo, no sé si tanto empleos como desde luego tareas concretas que están asumiendo. Entonces, bueno, Antonio, me gustaría saber desde tu punto de vista más económico si el avance de la automatización y de la robótica está teniendo ya algún tipo de impacto a nivel económico laboral, si hay algo ya que podamos ver y cuál podría ser el panorama de futuro tanto en la Unión Europea como en Japón. Pues lo que sabemos por las tendencias desde los años 70 prácticamente es que lo que hace la automatización en general, yo no hago estas distinciones tan finas entre robots y inteligencia artificial y demás, pero en general el fenómeno general de automatización lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a continuar haciendo es, digamos, vaciar la capa de en medio de trabajos. En términos de puestos de trabajo globales, no parece que haya ninguna tendencia, y aparte esto es una tendencia no ya de esta ola de automatización, sino desde que empieza la revolución industrial. El número de empleos no varía mucho, lo que sí varía es la composición. Y en este caso en particular lo que está haciendo la automatización es destruir una capa de empleos medios, digamos de calificación mediana, que están desapareciendo y a cambio están apareciendo muchos más empleos de alta cualificación y de baja cualificación. Y por tanto lleva una polarización bastante elevada del mercado de trabajo. O sea que esta es la tendencia general. Para algunos países esto varía. Yo los últimos números que he mirado, que he visto, es curiosamente, por ejemplo, en Japón se están creando muchos empleos de baja cualificación y también se están creando de alta cualificación, pero se están creando muchos de alta cualificación, de baja cualificación. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, curiosamente en Francia, en cambio, y en Alemania se crean muchos más empleos de alta cualificación. O sea que varía un poco por países. En el caso de Japón, sospecho que es parecido a España. Una de las razones por las que se crean empleos de baja cualificación es porque es una sociedad muy envejecida, la japonesa, como está pasando también con la española, y eso quiere decir que hay mucha necesidad de servicios personales que típicamente tienen baja cualificación. Básicamente necesitas a alguien para mover a un anciano, necesitas personas de cuidados en hospitales, en residencias. España además tiene, esto no pasa con Japón, pero España además tiene un sector turístico importante y por tanto ese es otro, digamos, caladero de puestos de trabajo de relativa baja cualificación. Así que el fenómeno global, general, es polarización del mercado de trabajo debido a la automatización y ese es el fenómeno en el que hay que concentrarse desde el punto de vista económico. Vale, o sea, lo que estamos viendo al final es se destruye la capa media, en algunos países aumenta más el número de empleos cualificados, en otros el de baja cualificación y España estaría en esta parte de la baja cualificación. Espero que luego profundicemos un poco también en el fenómeno o en qué podríamos hacer para aumentar los de la capa superior, pero tenemos ahí a Cecilia,
que todavía no nos ha dicho nada, que por cierto es Cecilia Pérez, no Garrigues, que Garrigues es el despacho. Vamos a hablar un poco, seguimos con la destrucción de empleos. ¿En qué momento o en qué situación sería justificable o es justificable que se despida a un trabajador porque un robot o un proceso algorítmico ha sustituido sus tareas? Bueno, lo primero, muchas gracias, buenos días a todos y muchas gracias por contar conmigo, es un placer estar aquí hoy. Y en cuanto a tu pregunta, como buena abogada, pues depende, la robotización o automatización puede justificar un despido, depende del caso, evidentemente. La robotización o automatización no es una causa en sí misma específica reconocida en el Estatuto de los Trabajadores como causa de despido, pero el Estatuto de los Trabajadores sí prevé como causa de un despido objetivo, que llamamos, la causa técnica, y en la causa técnica podría tener cierto encaje esa robotización o automatización, ¿no? De esto se habló mucho en 2019 porque hubo una sentencia que en sí misma, bueno, no era muy curiosa, pero era de un juzgado social de Las Palmas de Gran Canaria, que justo había analizado el caso de un despido de una trabajadora de un hotel que había sido despedida porque la empresa había amortizado su puesto de trabajo porque había instalado un software que hacía, bueno, básicamente casi sus funciones desaparecían. Ella se dedicaba a la gestión de cobros. Entonces, en esa sentencia, ese juzgado aprovechaba, se reconoció la improcedencia del despido, pero por causa realmente, porque no había podido la empresa acreditar bien o justificar, probar la causa que había explicado en su carta de despido. Pero lo interesante de esta sentencia y de lo que de ahí dio mucho en prensa y en todo tipo, en los foros y demás, de que hablar allí en septiembre de 2019, es que el juzgado aprovecha para hacer una digresión sobre la causa técnica o tecnológica, la robotización o automatización como causa de despido. Y ahí fue cuando entró el revuelo de, madre mía, aquí con la robotización simplemente una empresa decide robotizar o automatizar un proceso, ya es causa de despido automático, sin más, simplemente tiene derecho a 20 días de salario por año de servicio en lugar de los 45/33 en caso de que sea un despido improcedente. Lo que viene a decir el juzgado, que realmente tampoco es que fuera novedoso, pero bueno, aprovecha para decir hay muchas cosas sobre su opinión sobre la robotización y automatización, es que la robotización en sí, o que una empresa decida ser más competitivo y hacer un proceso eficiente mediante esa automatización, no es causa de despido automática. Tiene que existir un motivo, una proporcionalidad, una razonabilidad de tengo una situación complicada económica o productiva, un problema que tengo que resolver a través de esta introducción de un proceso de eficiencia. Pero no porque quiera ser más eficiente ya va a ser causa de despido. Entonces, eso es el elemento y lo fundamental que tenemos que recordar para la gente que dice, madre mía, vienen los robots y eso va a ser causa de despido. Pues no necesariamente. Habrá que ver, como digo, si realmente es que la empresa ya está en una situación complicada, económica o productiva, que lo que tiene que hacer es robotizar o automatizar para ser más eficiente. Vale, hoy muchísimas gracias, Cecilia, por esta explicación, porque yo desde luego respiro más tranquila con esta sentencia, porque al final es que, claro, muchas veces las empresas dicen voy a automatizar cosas y así las tareas repetitivas, los trabajadores que se dedicaban a hacerlas pueden hacer trabajos de mayor valor añadido. Pero claro, pues luego estamos aquí los periodistas y la gente diciendo sí, eso dicen de boquilla, pero luego igual me van a despedir. Así que bueno, con este caso pues tendríamos esta necesidad de justificar una situación económica complicada para poder despedir a alguien y teniendo en cuenta que si no, pues el trabajador permanecería en su puesto de trabajo, pues eso, quizá con otras tareas de valor valor añadido, que creo que realmente es lo interesante de esto y que luego vamos a hablar también con Antonio. Pero antes de pasar a esta pregunta, me gustaría saber, porque claro, justo también nos comentaba Antonio que lo que más se está automatizando es las tareas en el rango medio de la especialización, pero Cecilia, ¿crees que podría llegar un momento en el que haya máquinas tomando las decisiones por los líderes de negocios, es decir, por los CEOs y los directores de las empresas, o solo tareas más básicas?
Pues, a ver, tareas, decisiones estratégicas, quién sabe, ¿no? Pero decisiones ya se están tomando, ya hay algoritmos que toman decisiones en el día a día de las empresas. De hecho, eso es una de las cuestiones que ha hecho precisamente, bueno, aparte de muchas otras, pero que ha hecho hablar mucho sobre el fenómeno del trabajo de plataformas, el algoritmo que decide que Rider, por ejemplo, se encarga de un pedido que va estableciendo un ranking y a lo mejor el Rider ya queda fuera de la plataforma porque no ha cogido pedidos. Ese tipo de cosas ya han pasado. De hecho, bueno, es que el que pueda sustituir a la empresa, ¿no? Las decisiones, los robots o algoritmos, es algo del que está dando mucho que hablar, porque ya en 2018 ocurrió en Estados Unidos que introdujeron un sistema en una empresa, un sistema en el que, bueno, había que introducir una serie de datos manuales, eso sí que es verdad, que todavía había que hacerlo, una persona tenía que introducir datos, pero con esos datos luego el sistema, el software, lo que hacía era ver si la persona pues, había hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Todas sus tareas asignadas, y si no lo había hecho, el sistema automáticamente daba de baja a la persona en la empresa. Esto en España realmente no podría ocurrir, que no temamos todos, no podría ocurrir porque nuestro sistema de despido es mucho más formalista, requiere una carta de despido, bueno, una serie de cuestiones, pero en Estados Unidos es mucho más fácil, directamente uno dice, coges tus cosas y te vas como en las pelis que van con su caja llena de sus bártulos, ¿no? Pues eso ocurre, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó en Estados Unidos en 2018, ese software directamente, como había visto que no había habido los datos de la actividad que tenía que hacer, pues una serie de cuestiones, le dio de baja, le quitó de todos los sistemas, y de hecho lo curioso era que el propio jefe, que era el que se había equivocado y no había metido los datos, no pudo parar el sistema, era automático, ya era inevitable, esa persona tenía que ser despedida y ya lo había sido, y tuvieron que recontratarle. Ahí es cuando surgió la idea de, bueno, esto tiene sentido, esta automatización tan a lo bestia, ¿no? Tiene sentido. Y ahí es donde, claro, se está empezando a pensar, y eso también es una de las cuestiones que con lo de la ley Rider, famosa ley Rider, y luego en la Unión Europea, que quizá lo veamos después, se está intentando avanzar en la gestión del algoritmo, es básicamente hay que meter un factor de corrección humano. Y también está ocurriendo en software para contratar personas, que existen algoritmos que van viendo, bueno, de hecho Amazon lo introdujo y dio también muchísimo de qué hablar, lo tuvo que quitar porque se veía que había discriminación, porque había visto que con los datos que tenía parametrizados, las personas que habían llegado lejos en la carrera en la compañía eran hombres, con un cierto nivel o unas ciertas características, pero porque el algoritmo se alimentaba de esos datos, no porque realmente no pudiera haber mujeres que pudieran ser o pudieran llegar a ser directivas o tuvieran éxito de la compañía. Y ese es el tema, que ahora mismo, claro, el algoritmo aprende con datos y mientras haya una cierta, no tiene la posibilidad de hacer discriminación positiva o cosas del estilo. Y ahí es donde entra el componente de necesitamos o un botón del pánico o un factor de corrección humano, que seguramente que es hacia donde estamos yendo en la regulación del algoritmo. Bueno, y creo que nos tranquiliza a todos también bastante este punto de vista, porque además creo que va un poco en la línea de pues, lo que se está haciendo un poco en el ámbito médico o en el ámbito financiero, que es muy bien, yo tengo aquí el algoritmo que todo el mundo ya sabe que no son perfectos, que los datos de origen están sesgados, ya sea por cuestiones históricas o de mal etiquetado, que los algoritmos no son perfectos y que te pueden dar unas pautas, pero que siempre tiene que haber un humano al final tomando la decisión final, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos con Carmen también de la sociedad 5.0, de que la tecnología ponga al ser humano en el centro, es como está aquí para ayudarnos, no para que sus problemas luego reviertan en nosotros como sociedad. Entonces, bueno, ahora volvemos contigo, Antonio, si te parece, porque la gran pregunta en este entorno ya nos ha contado Cecilia que, bueno, que en España, desde luego, afortunadamente, no se podría despedir así tan a lo loco, pero sí que estamos viendo que la automatización aumenta. Entonces, cuando ya haya pocas tareas que hacer por los humanos, yo creo que la gran pregunta es ¿quién va a pagar los impuestos? Entonces, desde tu perspectiva económica, ¿cómo crees que debería organizarse una sociedad con un alto nivel de automatización laboral?
Yo no creo que el problema realmente sean los impuestos. Si lo piensas bien, digamos, ahora la base impositiva son salarios, sí, una parte de ellos, pero también son beneficios, también son rendimientos del capital. Por tanto, simplemente la base impositiva fluctúa de salarios a estas otras cosas. La riqueza también va a aumentar, se puede pensar en replantearse impuestos sobre la riqueza más elevados, o sea que yo creo que el problema impositivo no es el central, el problema que hay que plantearse en serio es un problema potencialmente de redistribución. Si somos una sociedad más polarizada, con más gente ganando más y más gente ganando menos, y estos que ganan más puede ser por ingresos laborales o puede ser por ingresos de capital o puede ser por beneficios. Hay que mirar la manera de redistribuir bien estos ingresos, que ahora son distintos, para que todo el mundo tenga lo suficiente. Una sociedad más polarizada es prácticamente inevitable que algo de esto sea necesario. Digamos, impuestos más progresivos probablemente, impuestos sobre los rendimientos del capital, digamos, más homogenizados. Afortunadamente se está empezando ya, parece que hay un pequeño acuerdo internacional de tener unos mínimos impuestos sobre digamos, rendimientos del capital o impuestos incluso sobre beneficios para no permitir estas transferencias de base impositiva que se hacen de manera más o menos legal entre unos países y otros, donde las empresas, digamos, transfieren los beneficios a circunscripciones donde los impuestos son más bajos, tipo Irlanda o Países Bajos, Luxemburgo. Y eso es lo que tenemos que impedir. En el fondo es un problema de casi bienes públicos globales, no muy distinto al cambio climático en algún sentido, donde es necesario que todos los países se pongan de acuerdo en que para sostener la civilización tal y como la entendemos es muy importante que nos pongamos de acuerdo en que es necesario que todo el mundo tenga un mínimo para vivir. Luego profundizaremos un poquito más en eso, en esos mínimos, pero bueno, también creo que aprovechamos para hacer un llamamiento efectivamente de la importancia de esta redistribución de la riqueza, que al final si hay unas empresas ganando muchísimo con todo automatizado y hay menos tareas, pues desde luego no podemos vivir si no se reparte de otra manera. Pero antes de seguir con este tema, Antonio, me gustaría ver un poco qué visión tiene Carmen de este mismo tema en Japón, cómo se está, dado que sobre todo ellos ya están mucho más robotizados, cuál es su visión sobre el tema de los impuestos, de la riqueza, etcétera. ¡Ay, Carmen, que estás silenciada! Ahí está. Por cierto, aprovecho para recordar a los que nos estéis oyendo que podéis utilizar el chat para lanzarnos preguntas, ¿vale? Que si vais lanzando algunas, luego yo las voy pasando en los últimos 5 o 10 minutos. Pero bueno, Carmen, vamos al tema del regulatorio en la Unión Europea y en Japón. Pues en Japón me preguntabas, lo que dicen los expertos es que la reforma fiscal, qué impuestos va a haber sobre los robots o si los robots van a pagar impuestos, unen la reforma fiscal con la reforma laboral. Digamos que están unidas las dos cuestiones en este tema de reparto de la riqueza y todo esto. Y los japoneses, que son muy previsores, no les gusta nada la imprevisión, pues ya, digamos, ya tienen planes en ese sentido. Y además estos planes derivan de una iniciativa de carácter internacional, porque la OIT, que en el 2013 celebró su centenario, pues lanzó una iniciativa que se llamaba El futuro del trabajo y propuso a los estados que forman parte de la OIT, que son una gran mayoría de los estados en el planeta, pues propuso una serie de diálogos nacionales para que presentaran sus propuestas sobre el futuro del trabajo, teniendo en cuenta el tema de la robótica y también otros temas, ¿no? Pues los objetivos de desarrollo sostenible y otros temas. Entonces, en el diálogo japonés, pues se presentó también en época de Abe, que fue como muy... tenía muchas iniciativas, ¿no? Quería, como digo, presentar a un Japón moderno y olvidar un poco la imagen del Japón de la posguerra, pues presentó una iniciativa que se llamaba Para que todo el mundo brille, ¿no? For everyone to shine.
Y entonces en esa iniciativa, en esa propuesta, en ese pequeño informe, pues hablaba justamente del mundo del trabajo y decía que con los robots, me voy a centrar solo en la parte dedicada a los robots, decía que el mundo del trabajo necesariamente iba a cambiar. Y iban a cambiar cosas muy distintas. Por ejemplo, la relación de trabajo. En Japón lo normal era pues, un trabajador regular, varón, con un empleo vitalicio normalmente, porque entraban en una empresa cuando acababan la universidad y se jubilaban allí, con un sistema de protección estable. Bueno, pues este paradigma va a cambiar, digamos, teniendo en cuenta la situación del avance de la robótica. Entonces, esta relación típica, pues ya digo que va a cambiar. Un trabajador pues puede realizar trabajos o va a realizar trabajos para diferentes empresas. Esto es lo que dice el informe, para que todo el mundo brille. Porque quiere construir una sociedad inclusiva, entonces no va a ser el hombre el único que trabaje, el único que traiga los recursos a casa, sino que por supuesto se incluye a la mujer, discapacitados, jóvenes, mayores, etc. Como digo, entonces habrá un trabajador que realice trabajos para distintas empresas. El informe habla de proyectos, en vez de trabajos habla de proyectos. Luego habla de que el lugar y el tiempo de trabajo también van a ser distintos. Con el COVID hemos tenido la oportunidad del teletrabajo, que vemos que sí es posible. Entonces, en ese sentido, pues gracias a Internet y a todos los dispositivos móviles desaparecen esas restricciones físicas que tenemos relacionadas con los lugares de trabajo. El transporte también va a quedar en un segundo plano, porque ahora es vital tener un medio de transporte que nos lleve a trabajar todos los días. Entonces, digamos que todas esas cuestiones van a verse modificadas de una manera muy importante en Japón y también en Europa. En este sentido, son sociedades muy similares. Tenemos problemas comunes, como decía antes Antonio, sociedades envejecidas, nos pasa exactamente igual en Europa y concretamente en España, pues nos pasa lo mismo. Sociedades donde el índice de natalidad ha bajado de una manera muy importante, igual en España que en Japón, sociedades con un mundo rural despoblado. En ese sentido, a todos estos problemas o a todos estos retos va a poder responder la robótica, nos puede ser de utilidad. Luego, por ejemplo, el informe también habla de los sindicatos. Como el tipo de trabajo será distinto, pues también la representación de los trabajadores va a ser distinta. Ya no habrá un sindicato único o varios grandes sindicatos, sino que puede haber redes de autoempleados que se puedan representar y proteger ellos mismos, o contratistas independientes que pueden intercambiar información en plataformas de Internet sobre la mejor forma de representarse. Luego, los modelos de empresas también van a cambiar. En Japón pasa algo similar a lo que pasa en España, en el sentido de que una mayoría aplastante de las empresas son pymes. Son pequeñas y medianas empresas, aparte de las grandes multinacionales japonesas que todos conocemos. Luego, digamos, el otro extremo son un porcentaje muy importante de pymes. Bueno, pues todo esto va a cambiar y va a influir. Entonces, lo que se pretende es que todos estos cambios den lugar a que el trabajador llegue a un nivel de bienestar aceptable y que nadie se quede atrás. Por eso digo que es una propuesta inclusiva que defiende la posición de la mujer, que en Japón tradicionalmente pues estaba relegada a las tareas del hogar y poco a poco va avanzando. Aún así, hay que decir que en Japón el número, por ejemplo, de parlamentarias es muy inferior a los de los hombres, o el número de grandes de directivas en puestos de relevancia también es pequeño, pero poco a poco se va avanzando. Yo creo que en la próxima generación van a estar a un nivel mucho mejor. Y entonces, ¿cuáles son estas propuestas del informe? Pues hay que cambiar el sistema legislativo, hay que rediseñar el sistema legislativo con una perspectiva pues, más amplia. El Código Civil en Japón es el que regula la mayor parte de las relaciones laborales, los contratos laborales. Entonces, lo que hay que hacer es reformar el Código Civil, que es algo complicado, y también hay algunas leyes laborales menores. Pero, por ejemplo, también en Japón se hace mucho hincapié en el aprendizaje permanente, en la necesidad de formación permanente de los trabajadores. En ese sentido, pues las relaciones laborales van a cambiar de una manera muy importante, ya digo, gracias a la robotización y también a otros temas.
Desde luego, es que claro, en el momento en el que estamos viendo, es que esta tendencia se está viendo mucho también lo de pues, que al final que todo el mundo sea freelance, ¿no? En el futuro, que trabajes a proyecto, en un proyecto determinado y luego te vayas a otra empresa, pero claro, obviamente ahí luego veremos en la perspectiva económica de cómo dar seguridad a los trabajadores a lo largo de toda su carrera, porque una cosa es que, claro, obviamente estos proyectos tendrán que estar mejor pagados, porque si no, no vamos a tener seguridad económica. Antonio, ya que estamos hablando de economía, volvemos un poco a esta perspectiva más centrada en el ser humano, que también se habla mucho de que, claro, si al final muchas tareas las están haciendo las máquinas, aunque no nos despidan, pues, ¿a qué nos vamos a dedicar las personas? Yo como periodista ya estoy viendo, ya existen algoritmos que escriben noticias. Entonces, también se habla un poco de este nuevo renacimiento en el que nos podamos dedicar al arte y a la cultura o a proyectos sociales, pero claro, para eso, lo que hablábamos antes, tiene que haber una redistribución de la riqueza y también se habla mucho de lo que es renta básica universal. ¿Qué perspectiva tienes tú sobre esto? Vea que está silenciado, te aviso. Ahí está. La renta básica universal, de hecho, lo que intenta es otorgar un mínimo de renta a los individuos para que puedan, digamos, sobrevivir en entornos de salarios bajos. Al mismo tiempo, no desincentivando la oportunidad de trabajar. O sea, la renta básica universal es una renta incondicional. En eso se distingue, por ejemplo, del subsidio de desempleo. El subsidio de desempleo uno lo cobra cuando está desempleado. Si se emplea, deja de cobrarlo. Entonces, el problema que tiene el subsidio de desempleo en general es que si uno pasa a trabajar es prácticamente de pronto tengo un impuesto marginal del 100% sobre mis ingresos en los primeros ingresos y eso quiere decir que realmente tengo que empezar a ganar mucho dinero para que me compense empezar a trabajar. Entonces, lo que hace la renta básica universal es, como es incondicional, se le otorga a todo el mundo simplemente por el hecho de ser ciudadanos, pues uno tiene un mínimo sobre el que recaer y no tiene un efecto desincentivo. Por eso se genera la renta básica universal. ¿Cuál es el problema? En fin, la razón por la que se plantea el seguro de desempleo inicialmente, un subsidio de desempleo, en lugar de una renta básica universal desde el principio, es que la renta básica universal es muy cara. Si tenemos que darle a todo el mundo por el mero hecho de ser ciudadano una cantidad de dinero, eso quiere decir que la cantidad de dinero necesaria para hacerlo es muy elevada. Entonces ahí hay un trade-off y esta es la razón fundamental por la que no se ha implantado en la mayor parte de los países. Dicho esto, se intenta ir por la vía de generar formas de apoyo a la gente que tiene dificultades porque está en desempleo por lo que sea, que no, digamos, que no desincentive el empleo. Y ahí está un poco la disyuntiva. Lo que es cierto es que cuando se han hecho experimentos, el experimento que se ha hecho en Finlandia, por ejemplo, que es el más famoso, pero algunos otros, en la propia Barcelona ha habido un experimento también que se hizo sobre este tema, lo que se encuentra es que efectivamente la renta básica universal no hace disminuir digamos, la voluntad de los trabajadores de trabajar, encuentran empleo. Normalmente se hicieron experimentos en el que hay un grupo de tratamiento y un grupo de control. Y en el grupo de tratamiento, el grupo tratado, el que recibe la renta básica universal, no tiene un mayor desempleo, no pasa más tiempo desempleado a pesar de tener una cierta renta, que puedes decir, bueno, pues ya tengo la renta y me quedo tan tranquilo. Entonces eso es bueno por un lado, porque nos incentiva, pero luego la parte buena es que, por ejemplo, el experimento que hicieron en Finlandia, que midieron muchas más cosas, yo creo que en el de Barcelona también pasó algo muy parecido. Lo que encuentran es que los trabajadores tienen más confianza en las instituciones, o sea, los trabajadores, las personas que reciben la renta básica tienen más confianza en las instituciones, se encuentran mejor con su vida, tienen menos depresiones, digamos, si tienen hijos, los hijos tienen menos problemas en la escuela, así que algún tipo de solución para las personas que se vean desplazadas del trabajo por causa de la automatización es necesaria. Sea la renta básica universal o sea otro instrumento, algo tenemos que hacer. Y España es de los países que tiene más problemas porque tiene un menor apoyo a los individuos que están en dificultades. Es que tenemos un estado de bienestar menos potente en ese sentido. Así que ahí hace falta hacer algo. Vale, o sea que lo que estaríamos viendo es que realmente los experimentos piloto de renta básica universal no desincentivan el hecho de que la gente busque empleo y además
mejoran otros indicadores de bienestar, como podría ser pues eso, la felicidad familiar o laboral, la confianza en las instituciones, y que, o sea, por lo que me has contado, yo mi resumen es que si no se hace más es porque no hay dinero. O sea, que con esto hilaríamos un poco más también con la pregunta anterior de esta necesidad de redistribuir la riqueza para que pueda haber este dinero para una renta básica y generar este tipo de, pues, de redes y de situaciones económico-sociales, ¿no? Ese sería un poco el resumen, Antonio. Por tanto, el énfasis tiene que ser en conseguir más ingresos y hacerlo de manera que, digamos, las empresas no se nos salgan por las costuras, y eso requiere mucha colaboración internacional para tener tipos, digamos, fiscales homogenizados. Vale, volvemos contigo, Cecilia. Vamos a hablar de algoritmos. Me gustaría, desde tu punto de vista jurídico, entender bien en España cómo se está regulando, pues igual que nos decía Carmen antes, que en el caso de Japón, para cada sector o para cada ley van a utilizar una definición concreta, o sea, una definición específica. En el caso de España, ¿cómo se está regulando los algoritmos? Sí, bueno, en el caso de España, en el entorno del derecho del trabajo, se ha estado hablando mucho de la gestión algorítmica, precisamente a raíz, como anticipaba antes, del trabajo de plataformas, y precisamente por ver que, al ver que los algoritmos podían estar dando lugar a discriminaciones o a decisiones no, a lo mejor de todo correctas, o según cómo se mire, ¿no? Pero de la gestión de las personas que prestan el servicio. No voy a decir laborales o no, o sea, las personas que prestan el servicio con carácter general, ¿no? Entonces, en esas conversaciones que se tuvieron para la negociación de la famosa ley Rider, los agentes sociales hablaron mucho de cuál era la manera de regular este algoritmo. Una de las opciones que se empezó a pensar era, bueno, por lo menos que se publicite cómo funciona el algoritmo, porque una de las primeras, de los primeros problemas que se ven es que tampoco la gente sabe, ni siquiera se sabe mucho del algoritmo, tampoco la gente sabe exactamente ni qué es, ni qué hace, ni qué consecuencias, ni cómo impacta en las relaciones de trabajo. Entonces se intentó, pues, crear un registro del algoritmo que dio tanto revuelo y tenía problemas jurídicos, que no me voy a detener, que es bastante complejo, y al final en lo que se ha llegado en esa famosa ley Rider es en dar un derecho de información a los representantes de los trabajadores. Básicamente lo que se ha hecho es modificar nuestro Estatuto de los Trabajadores para introducir un derecho adicional del comité de empresa o de los representantes de los trabajadores de las empresas a ser informado de, en concreto, los parámetros, las reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o, en general, sistemas de inteligencia artificial que afectan, esto es lo importante, enlazado con lo que decíamos antes, en la toma de decisiones que puedan incidir en las condiciones de trabajo, el acceso, el mantenimiento del empleo, lo que decíamos antes, en el despido y demás, incluyendo en la elaboración de los perfiles. Básicamente, lo que se quiere, y esto no solo para empresas de plataformas, plataformas digitales, para todas las empresas que tengan o que utilicen un algoritmo o algún sistema de inteligencia artificial, como decíamos antes, el ejemplo muy, muy extremo de Estados Unidos que comentábamos, o en general cualquier tipo de sistema que se tenga, se tiene que dar información al comité de empresa para que el comité de empresa sepa cómo se están adoptando ese tipo de decisiones a través de ese algoritmo y entenderlo. No, nada más, o sea, no es una publicidad general, es una información al comité de empresa, que recuerdo además que tiene un deber de sigilo, o sea, no significa ya que entonces, que también ha dado mucho de qué hablar, que esto pueda afectar pues el secreto empresarial o la competitividad de determinadas empresas que utilizan el algoritmo. En principio la finalidad es dar a conocer ese algoritmo y cómo afecta en las relaciones de trabajo, y dar a conocerlo a los representantes de los trabajadores, que son quienes tienen capacidad o bueno, ese derecho de velar porque se cumplan los derechos de los trabajadores en las empresas.
O sea que básicamente, obviamente, claro, es que los algoritmos, todos lo recordamos, no se publicitan, son de propiedad privada, entonces pues no se sabe cómo funcionan, pero lo que estaría entendiendo aquí es que sí que por lo menos qué parámetros puede estar midiendo, en qué le puede impactar a los trabajadores, ¿no? De una forma un poco más somera o por encima, sin entender bien toda la programación interna, pero sí que desde luego en qué te va a afectar y qué parámetros te está midiendo. ¿Esta regulación del trabajo de plataforma en España y en Europa está siguiendo la misma línea o no? Pues la verdad es que, bueno, es que llevamos ya años desde que salió lo que llaman gig economy, economía colaborativa, trabajo de plataformas, ha dado muchísimo de claro en España y en todo el mundo. Y las soluciones no están siendo iguales en los distintos países y básicamente hay mucho conflicto porque en principio el conflicto viene derivado, bueno, también de qué se hace con los algoritmos. En España ya hemos visto cómo está resuelto por ahora, pero también qué implica, aparte de muchas otras cosas, pero en derecho laboral estrictamente, si son personas autónomas o son personas trabajadoras por cuenta ajena. Las soluciones están siendo muy variadas. En España, repito, la famosa ley Rider nos ha venido a tratar de solucionar, yo creo que por ahora, porque esto yo creo que es el principio, el conflicto que se está viendo en los juzgados sobre si son autónomos los riders o no. Aquí la ley Rider solo está regulando un sector muy pequeño del trabajo de plataformas, básicamente solo el reparto a domicilio, lo que llaman el food delivery, ¿no? Y básicamente, bueno, no se ha regulado en sí el trabajo de plataformas de los riders. Básicamente se ha introducido una presunción de laboralidad. O sea, que se presume que las personas que prestan servicios de reparto de cualquier bien o mercadería por cuenta de una plataforma, pues se presume que son laborales, pero cabe evidentemente prueba en contrario. Pero bueno, esa es la solución que se ha dado en España. Y yo creo que, repito, por ahora, desde 2015 pues la OIT ha estudiado el fenómeno de la plataformización del trabajo, lo ha llamado trabajo atípico o trabajo no estándar. Realmente pues es una cuestión que hay que regular, porque se ve que hay un problema. Entonces, ya sea a favor de la laboralización o a favor del trabajo autónomo, evidentemente hay que darle una solución. Y en este informe se hablaba de ese empleo atípico. Se ve que es un fenómeno que ya es imparable, está aquí, por tanto hay que encontrarle una solución. Y en la Unión Europea, en junio de 2020, se abrió una consulta pública precisamente acerca de la norma sobre servicios digitales. Esta era una consulta pública más amplia, no solo sobre el trabajo de plataformas, era preeminentemente sobre el comercio electrónico y sobre condiciones equitativas de competencia en mercados digitales en Europa, pero se aprovechaba también la iniciativa para consultar sobre oportunidades y retos de los trabajadores autónomos que prestan servicios a través de las plataformas en línea, ¿no? Pero ya en febrero de 2021 se sacó una consulta pública ya más específica sobre posibles acciones encaminadas a tratar los retos relacionados con el trabajo de plataformas, ya de forma específica. Y en este documento que se publicó para abrir esta consulta, precisamente se identificaba como uno de los retos la gestión algorítmica, de la que tanto estamos hablando. Y se resaltaba la necesidad de abordar la forma en que se gestionan los algoritmos, como decía antes también, el seguimiento y control que tienen que hacer las personas humanas de estos algoritmos, ¿no? Y luego, básicamente un poco el marco en la Unión Europea, o sea que esto veremos seguramente alguna regulación al respecto. ¿Cómo están haciendo otros países? Bueno, en Italia se está apostando más por considerar que son los riders, son trabajadoras autónomas, pero se apuesta por darles ciertos derechos, o sea, como regular, no tanto. La discusión está en la naturaleza de la relación laboral, sino en lo importante es solucionar el problema de
pues a lo mejor no que tengan menos derechos o que tengan una protección adecuada, sobre todo en cuanto a accidentes de trabajo, por ejemplo, o en caso de pérdida del empleo. Entonces, eso es lo que están apostando más por esa línea. En California, por el contrario, aunque parece extraño de Estados Unidos, pero California es distinto dentro de Estados Unidos. Otro mundo, sí. Es otro mundo. Ahí se apostó por la laboralidad, también, igual que en España. En Francia también, y en Alemania están siguiendo también un poco una idea más parecida a la de Italia. O sea que yo creo que en todos sitios se ve que hay un problema o una cuestión, no tanto a lo mejor un problema, sino una cuestión a abordar y hay soluciones distintas, pero en todas se coincide que hay que dar una protección a los trabajadores de plataforma, ya sea a través de su laboralización o a través de otorgarles ciertos derechos en las cuestiones que se entiende que deben tenerlos, de derecho de protección, de prevención de riesgos laborales, claro, o baja por enfermedad, pérdida del empleo y cuestiones así. Claro, es que al final lo que estamos viendo es que si esta naturaleza del empleo está cambiando, si vamos a un mundo en el que igual seremos colaboradores por proyectos y no trabajadores durante 40 años de la misma empresa, pues obviamente tiene que haber fórmulas legales que nos den esta protección, que nos permitan, pues eso, seguir creciendo como sociedad y como personas, pero bueno, también atendiendo a las dinámicas del mercado. Están muy bien estas dos salidas, digamos que una taja por el de sí, trabajas para mí, la otra pues buscando otras fórmulas legales. En el caso económico, Antonio, ya por ir cerrando, que nos queda muy poquito tiempo, estamos viendo en el ámbito legal es esto, pero en el ámbito económico, antes habíamos hablado de la renta básica universal, pero hay otro tipo de fórmulas que solucionen el problema teniendo en cuenta que el empleo pierde protagonismo a nivel impositivo. Pues, de hecho, aprovecho para contestar una de las preguntas que tenemos en el chat, que tiene que ver con qué estrategias podemos tener las personas entre 19 y 40 años para adaptar. Pensaba hacerlo al final para lanzároslas a todos, pero si tienes desde luego alguna respuesta concreta, adelante. Está perfectamente relacionada con la pregunta que has hecho, en el sentido de que las políticas públicas que pueden ser más importantes quizá en este momento son políticas de tener trabajadores que sean adaptables. Y esto quiere decir que desde el momento en que los estudiantes empiezan a educarse, la idea es que sean capaces de hacer cosas y no necesariamente de aprender muchos conocimientos de manera memorística y tener, digamos, un repositorio mental de cosas que a lo mejor en 4 meses van a desaparecer. Es muy importante que los estudiantes desde el principio sean capaces de hacer cosas no rutinarias, porque todo lo que sea rutinario lo va a poder reemplazar un algoritmo, un robot en cualquier momento. Yendo, por ejemplo, a la formación en matemáticas, por poner un caso, es bastante sorprendente que uno llega a la universidad y los estudiantes te dicen: este problema que me has puesto no lo has dado en clase. Y uno piensa, pues claro, si te lo hubiera dado en clase ya te lo sabrías de memoria y no habría ninguna necesidad de hacer algo. Entonces, cuando los estudiantes nos dicen esto que has preguntado no lo has dado en clase, lo que quieres decir es: no me has pedido que en el examen repita básicamente algo que ya has dicho tú, o no me estás pidiendo que haga algo que no es una variación infinitesimal sobre algo que ya he hecho. El mismo problema con distintos números. Ese es el problema fundamental que tenemos que atacar. Tenemos que tener estudiantes a los que seas capaces de ponerle encima de la mesa un problema nuevo y sean capaces de atacarlos. Tenemos que darles herramientas para resolver cosas complejas, cosas desestructuradas, cosas que sorprenden, porque la vida laboral les va a sorprender continuamente el desarrollo de cosas que están pasando. Es decir, tenemos que cambiar de una formación de contenidos a una formación en habilidades que de hecho es lo que van a necesitar en el futuro. Eso en la formación inicial. Y luego, los niveles más avanzados, cuando estaba hablando de entre 19 y 40 años, estamos diciendo gente que a lo mejor ya se ha graduado de la universidad. España es uno de los países, por ejemplo, donde hay menos formación dentro del mundo laboral.
Y España es uno de los países donde la formación de los desempleados es de las peores de Europa. Es decir, comparado con otros países comparables a los nuestros, nuestros trabajadores reciben una formación de mucha peor calidad y mucha menos formación, reciben mucho menos apoyo para hacer transiciones entre empleos. Nuestros servicios públicos de empleo tienen, por cada empleado, tienen a lo mejor, no voy a decir el número porque voy a decir un disparate, pero es como 10 veces más casos que el empleado del Servicio Público de Empleo danés. Y eso quiere decir que no ayudamos a la gente a hacer transiciones. En las empresas hay mucha menos formación. Esto, por cierto, está muy relacionado con el mercado de trabajo completamente disfuncional que tiene España, donde los trabajadores pasan muchísimo tiempo en trabajos precarios, rotando continuamente. Una empresa que tiene un trabajador que sabe que le va a durar un año o 6 meses o 5 meses hasta días y horas, no tiene ningún incentivo a formar a ese trabajador, porque la formación que le dé se la va a llevar a otro lado y no me sirve. Entonces, hasta que no resolvamos el problema de la temporalidad, y eso pasa por profundas reformas laborales que no se quieren hacer, pero que son necesarias, no vamos a acabar de solucionar los problemas. Tienen que formarse más los trabajadores, tenemos que reformar los servicios de empleo, tenemos que reformar la educación. Esos son los pilares de una mejor adaptabilidad a este mundo que nos viene, que es muy diferente. Muchas gracias, Antonio, por este punto de vista tan, no digamos alarmista, sino realista y desde luego directo sobre los problemas que ahora mismo estamos teniendo. Y desde luego, pues sí, gran parte del mensaje es que la formación tiene que ser continua. Ya lo estábamos viendo, esto de trabajar 30 años en la misma empresa ya no funciona. Todo está cambiando. Yo siempre pongo mi propio ejemplo. Yo empecé trabajando en un periódico en papel y ahora tengo que averiguar cómo funciona TikTok para llevar ahí las noticias, porque es ahí donde está el público. Todo cambia. Quien no lo quiera ver, pues para mi gusto se va a quedar atrás, y sobre todo también esta responsabilidad en las empresas también de formar y preparar a sus trabajadores para estas nuevas habilidades, que la resolución de problemas complejos se está viendo como una de las grandes habilidades del futuro, así como otras como comunicación, por ejemplo, y colaboración. Y ya por ir cerrando, por la última pregunta que te voy a lanzar, Carmen, que vamos un poquito más de tiempo, y además voy a lanzar con otra que nos ha preguntado por el chat, Byron, sobre la sociedad 5.0. En principio, primero, ¿cuál es el siguiente paso en Japón en su plan de la sociedad 5.0? Y Byron nos pregunta también qué otros centros de investigación están, digamos, relacionados, nos pone, con qué otros centros de investigación o estudio, empresas privadas en España, se conocen por sus acciones en torno al concepto 5.0, es decir, ¿quién destacaría en España también en esta línea, Carmen? Pues yendo con Japón, porque lo cierto es que en España yo conozco menos la situación, pero desde el punto de vista japonés, digamos, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, pues como ya he dicho antes, una reforma laboral que tenga en cuenta esos nuevos tipos de trabajo, nuevos contratos de trabajo. En ese sentido hay que tenerlo en cuenta, y una reforma además que tenga en cuenta no solo esos tipos de trabajo, sino la realidad de la sociedad japonesa, sociedad envejecida, baja tasa de natalidad y sociedad rural prácticamente abandonada, ¿no? El mundo rural está abandonado. Entonces, ¿qué es lo que hace este nuevo concepto de sociedad 5.0? Bueno, pues como sabemos, Japón es un líder en investigación, y entonces hay varias iniciativas muy interesantes que pueden contribuir a esta nueva sociedad. Por ejemplo, Japón es un país cuyo territorio en un 85% está ocupado por montañas, no es cultivable. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Porque la mayor parte de los bienes de consumo agrícolas pues tienen que importarlos. Entonces, en esa línea, para solucionar un problema real, pues se está investigando en la posibilidad de cultivos sin suelo, hidropónicos, invernaderos. Vertical, sí. Y algas que permiten crecimientos sin la necesidad de que haya suelo cultivable. Esto, por ejemplo, una agricultura pues novedosa. Luego también tiene en cuenta que la mayoría de la población que trabaja en el sector agrícola está cada vez más envejecida y que necesita de una ayuda física, porque si es un señor de 65 años el que tiene que cultivar la tierra, lógicamente va a precisar ayuda mecánica, ¿no? Y no la simple, sino cada vez más avanzada.
Otro campo en donde Japón destaca y va a proponer innovaciones interesantes, pues en el campo de los vehículos autónomos, de ayuda, por ejemplo, a personas con movilidad reducida. Ya hay un tipo de vehículos para personas que van en sillas de ruedas y que puedan tener una autonomía de al menos 1 milla alrededor de su casa. También, por ejemplo, mecanismos que sirvan para detectar demencia en personas que viven aisladas, ¿no? Con smartphones y bueno, ese tipo de artilugios que puedan detectar bien. Entonces, como digo, lo que intenta Japón es solucionar los problemas que tiene delante y no hacer iniciativas abstractas sin más, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues, por ejemplo, también en el campo aeroespacial, en Japón tiene una agencia de exploración aeroespacial que también está proponiendo iniciativas interesantes. Y en el campo de la salud, por ejemplo, en medicina regenerativa, en 2012 se dio un premio Nobel a una doctora japonesa sobre este campo, concretamente sobre investigación en células madre. Entonces, en ese sentido, pues ya digo que Japón propone aplicar la robótica a los problemas reales con los que se encuentran. O sea, al final va mucho en la línea de eso, de lo que está todo el rato Japón, de poner al humano en el centro y que la tecnología sirva al humano, es decir, qué problemas tiene mi sociedad y cómo utilizo la tecnología para resolverlos. Bueno, y con esto habríamos terminado, pero me han chivado que podemos alargarnos un poquito más, así que como última pregunta de cierre, Noelia nos preguntaba que qué opináis de los centros de grados superiores, si se van a perder o se va a mantener el empleo de alta cualificación. No la dirige a nadie, supongo que Antonio, que has estado más hablando de este tema, pero vamos, la lanzo a todos. Yo creo que la formación profesional de grado superior, que imagino que es a lo que se refiere, no está por desaparecer, porque de hecho lo que puede acabar pasando es que haya una mezcla entre formación profesional y universidad y quizá nos convirtamos en un sistema más parecido al alemán, a países de habla alemana, donde hay mucha más permeabilidad entre universidad y formación profesional. De hecho, muchos de los egresados de formación profesional de grado superior luego progresan a la universidad. O sea que yo diría que más bien al contrario. Podemos ir a una prolongación de la formación en la cual la formación profesional tenga un papel más importante incluso, después de que uno esté en el mercado laboral. Vale, pues no sé si Carmen o Cecilia queréis añadir algo sobre este tema, pero desde luego sí que está claro, o sea, la formación profesional es algo que yo creo que estoy viendo en todos los sectores y todos los expertos de empleo, que es una gran apuesta. También el problema que tenemos en España de que se vea como algo, digamos, de baja calidad, cuando en realidad hay trabajos interesantísimos que se pueden hacer a través de la formación profesional. Y bueno, pues ya no tenemos más preguntas, además nos hemos salido un poquito del tiempo, así que os agradezco muchísimo a todos vuestra participación. Creo que hay otra pregunta, ¿eh? Hay una pregunta de Byron Barón que dice, aparte de los organismos oficiales, embajada... Esto ya es lo que habíamos comentado con Carmen. Vale. Bueno, no sé si tenéis también alguna opinión sobre el tema de qué entidades en España están trabajando la sociedad 5.0. ¿No? Quizá lo que no hay es suficientes entidades que estén trabajando en esto. Yo creo que debía haber más énfasis de las universidades y de otros organismos públicos para entrar más en este tema que es importantísimo. No dejar solo la responsabilidad en el gobierno, efectivamente, sino que sea una responsabilidad compartida, porque al final es un reto de toda la sociedad. Bueno, pues ahora sí que me gustaría dar ya el debate por cerrado, a pesar de que es muy interesante y que creo que podríamos estar aquí otra hora más. Pero bueno, Carmen, muchísimas gracias por esta visión desde el punto de vista de Japón, Cecilia desde el punto de vista jurídico, Antonio desde el punto de vista más económico, de esta tecnología. ¿Qué podemos hacer? Sobre todo, pues yo creo que este buen punto que tiene Japón de utilizar la tecnología para resolver nuestros problemas y para crear una sociedad con una mayor calidad de vida para todos y en la que todos vivamos pues un poquito mejor. Así que pues nada, muchísimas gracias también a la Fundación del Consejo España-Japón y muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Gracias. Adiós a todos. Adiós. Adiós.